Profesor José Gómez Cerda, y entonces, ¿cuáles son las debilidades que poseen los consumidores, usuarios del sistema de seguridad social que no le da los frutos que esa ley pretende apropiar para garantizar la salud y las pensiones de los dominicanos y extranjeros que trabajan en la República Dominicana? Bueno, las debilidades fundamentalmente ya las hemos enunciado, quiere decir, hay personas e instituciones, especialmente gubernamentales, descentralizadas y ayuntamientos, que no están pagando al sistema de seguridad social. Y eso resta mucho. Si nosotros vemos la historia de nuestro país, nos damos cuenta que hay una cantidad grande. Si uno va a un batey, va a un ingenio azucarero, se va a encontrar con una serie de personas mayores, viejos, que pagaron sus cotizaciones al CEA o a las empresas privadas, y esas empresas tenían la mala costumbre de no pagar, y esos ancianos hoy viven arrinconados porque no pueden recibir ni siquiera una pensión mínima como establece las leyes. Esta situación de la morosidad de muchas empresas traerá en el futuro muchos problemas, no solamente para el trabajador, porque antes quien pagaba y se beneficiaba era solo el trabajador, pero ahora incluye la familia, quiere decir las madres, los hijos y en algunos casos los padres, que pagando el afiliado sus cotizaciones obligatorias no van a recibir esos servicios. Eso trae muchos problemas. La otra debilidad es lo de querer obligar a los trabajadores a estar en seguros complementarios, que más que todo son un negocio, y nosotros debemos preferir el sistema público de seguridad social, la obligatoriedad de un sistema que nos proteja desde la cuna hasta la tumba, y no solamente sistemas económicos que lo que hacen es buscar beneficios. Y hay dos cosas que nunca se pueden dejar a los negocios, que es la salud y la educación, sino son las instituciones públicas las que deben brindar ese tipo de servicios. Y eso, profesor José Gómez Cerda, ¿no atenta contra la llamada libertad individual del libre acceso y libre participación de la persona en cualquier sistema que quieran integrarse con cualquier organización que le pueda brindar la salud que ellos creen conveniente, las pensiones que ellos aspiran a tener al final de su jornada? Bueno, nosotros hemos cambiado el sistema de reparto, como se llamaba, o se llama, el sistema en el cual uno va pagando una contribución y después el Estado es el responsable para asegurarle una pensión. Por las deficiencias del seguro social que tuvimos, esas pensiones son muy mínimas, son muy pobres, y se ha pasado a un sistema de una pensión individual, quiere decir cuentas individuales. Eso es una situación que todavía nosotros no hemos experimentado la realidad de eso, pero la ley establece algunos párrafos que son muy difíciles para el futuro de los trabajadores pensionados. Dice la ley que cuando el trabajador termine ya a los 60 años, que como se establece, para demandar una pensión, entonces tiene que determinar si va a querer una pensión vitalicia o lo quiere en forma parcial. Pero si es vitalicia, entonces tiene que contratar un seguro, y ese seguro le va a cobrar un dinero. El caso que nosotros tenemos, por ejemplo, que somos una imitación, es de Chile. En Chile el 58% de los trabajadores, cuando llegaron a la edad, no calificaban para una pensión mínima. Pero la ley nuestra dice que si no califica para esa pensión mínima, lo que se le va a otorgar, y el Estado va a ser responsable, es el salario mínimo nacional, el más bajo. Quiere decir que si hay un salario bajo de 3,000 pesos, eso es lo que van a recibir aquellas personas que no califiquen. Y nosotros debemos saber que la sociedad nuestra va de lo formal, de los trabajadores que son formales, que están trabajando puntualmente, al sector informal. Y esas personas no tienen seguridad, personas que tienen ahora 30 años, de que van a seguir 30 años trabajando en forma estable, sino lo que hay es una informalidad, y mucha gente lo que se va a trabajar al sector informal, y eso lo va a perjudicar en el futuro para sus pensiones. Profesor José Gómez Cerda, el ciudadano presidente de la República, doctor Leonel Fernández,
ante los requerimientos de recursos económicos para fomentar la producción agrícola nacional, ha planteado la necesidad de que de los fondos de pensiones se puedan obtener alrededor de 7.000 millones de pesos para ser invertido en el sector productivo, fundamentalmente agrícola. Hay sectores que señalan que los riesgos que se incurre al invertir en la agricultura sin la existencia de un seguro agrícola puede determinar que los fondos de pensiones tengan contratiempo para su recuperación. Usted, que es un especialista en esta área, es partidario de que esos recursos sean utilizados para fomentar la producción y que con la propia producción se paguen esos recursos que están siendo utilizados a título de préstamo del sistema de pensiones de la República Dominicana. Bueno, en primer lugar, el gobierno, según la ley lo establece, no tiene ninguna autoridad para decir qué se hacen o qué no se hacen dentro de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, que llegan más de 50.000 millones de pesos, es un aporte que han hecho los empleadores y los trabajadores. No son aportes del gobierno. Por lo tanto, el gobierno no tiene autoridad para decir qué se va a hacer con esos fondos de pensiones, ni qué cantidad se va a utilizar en tal sector. Para eso hay unos procedimientos que se tienen que llenar, igual que todas las instituciones, de tener una clasificadora privada y después ir a la Superintendencia de Valores, ir a la Superintendencia de Pensiones. Quiere decir, en primer lugar, los fondos de pensiones no son disponibilidad del gobierno para hacer lo que ellos quieran y en el sector que ellos quieran invertir, sino hay un aporte de los patronos o empleadores y de los trabajadores que son los que pagan ese sistema. Eso no es una institución del gobierno. Y segundo, la prioridad de la agricultura, nadie duda de que es importante. Con las crisis alimentarias que hay actualmente, es importante darle un impulso económico al sector agrícola para que hayan productos, para que haya alimentos suficientes, no solamente para el consumo nacional, sino para todo lo que nosotros necesitamos en la alimentación. Pero eso es una responsabilidad del Estado y el gobierno es que tiene que sacar, pero no de los fondos de los trabajadores, sino hay otros mecanismos que el Estado puede hacer. Las obras que se anunciaron, el mismo gobierno, para el próximo año son obras suntuarias. Hay muchas construcciones, muchas carreteras, muchos metros, muchas cosas que el gobierno sí tiene autoridad para decir vamos a dejar de hacer esto y vamos a invertir en la agricultura. Eso es responsabilidad del Estado y no necesariamente de los fondos de pensiones. Profesor José Gómez Cerda, se dice que la falta de satisfacción de las necesidades de consumo de la población son causantes fundamentales de las enfermedades y en ese sentido invertir en el sector productivo de alimentos puede servir para garantizar que la gente no se enferme y en tal virtud habemos partidarios de que esos recursos sean utilizados para producir los bienes de consumo necesarios de la población que satisfagan las necesidades de la gente, que la gente no se enferme y que el país pueda obtener los recursos necesarios en divisas para poder garantizar la estabilidad económica de la República Dominicana y mejores condiciones de vida y de trabajo para los nuestros. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo en la parte que tú planteas de las necesidades y las prioridades de la alimentación. Lo que no estoy de acuerdo que sean de los fondos de los trabajadores que hagan esas inversiones. Hay que entender que la mayoría de los trabajadores que pagan alrededor de un 10% para salud y un 10% de pensiones, el 20%, eso se hace de una forma compulsiva y obligatoria. No han sido los trabajadores que han designado eso. Y ese esfuerzo y ese sacrificio no se puede hacer en inversiones alegres que quiera el gobierno, aunque sean prioridades. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo en lo que basa el basamento que tú tienes para desarrollar la agricultura, pero no con los fondos de los trabajadores. Aquí hay muchos otros sectores que pueden producir dinero, que tienen dinero, que pueden hacer inversiones. Todo el que quiera hacer negocio puede hacer inversiones, pero no con los fondos de los trabajadores, que son unos fondos sagrados para un futuro que no puede correr riesgo de perderse en inversiones comerciales solamente.
Queridos televidentes, estamos llegando al final de esta interesante entrevista con el profesor José Gómez Cerda, que está en defensa de los consumidores haciendo una serie de planteamientos que esperamos que las autoridades la tomen en consideración, estas opiniones, para materializar los objetivos fundamentales del gobierno que lleven la mejoría a la población dominicana. Queridos televidentes, llegamos al final de este su programa Acontecer Económico y como le decimos al final, esperamos que ustedes estén bien, que sigan bien, trabajando para estar bien y mejor, contentos y felices, muchos éxitos